Hola, ¿cómo están? Este es el teórico número 8. Lo damos en forma virtual y asincrónica porque esta semana es la semana de los parciales. Y comenzamos en este teórico con la unidad número 3, que es la unidad del análisis micro. Ustedes deben recordar, porque de esto estuvimos hablando mucho en las clases pasadas, que pensábamos 3 distancias o perspectivas de análisis desde las ciencias sociales que se planteaban como macro, medium y micro. Y también decíamos que para nosotros, desde nuestra posición, que desde el análisis micro es cuando se puede encontrar la novedad. Realizar una descripción que, siguiendo el planteo que hace Oscar Steinberg en su análisis de los géneros y los estilos, recupera 3 niveles de análisis que son fundamentales y que van a permitir reconstruir el proceso de producción de sentido a partir de la descripción de marcas que van a ser marcas retóricas, marcas temáticas y marcas enunciativas. El análisis retórico y temático lo vamos a hacer en las 2 clases siguientes y vamos a comenzar por lo enunciativo. Cuando hablamos de lo enunciativo estamos hablando de un tema fundamental para la semiótica y es uno de esos temas que para ustedes como estudiantes es como bisagra porque implica la necesidad de diferenciar el pensamiento como nativo, como actor social, del pensamiento como analista. Es una noción que permite diferenciar entre la posición del emisor y el receptor, que son posiciones que se dan en la comunicación, y la posición del enunciador y el enunciatario, que son figuras que se construyen en los intercambios y que no necesariamente coinciden o son equivalentes a las figuras empíricas que se comunican, a personas, ¿sí? Vamos a ver que esto también se hace especialmente complejo en el caso de las plataformas porque muchas veces se produce, esto es un planteo que hace Mario Carlone y lo seguimos a él, una convención por la cual esas figuras, por ejemplo, que son dueños de cuentas individuales, por ejemplo, en redes sociales, coinciden con la persona empírica justamente por una convención social. Es decir, que vamos a trabajar en enunciación, pero también en interacción, porque los desarrollos de la teoría enunciativa, primero en la lingüística y luego vamos a ver en la semiótica de los medios, en autores tan importantes como Eliseo Verón, Christian Metz, Oscar Steinberg, e incluso también otros autores argentinos como Oscar Traversa y por supuesto también José Luis Fernández, se planteaban una situación que era la de los medios masivos, donde no había
había, digamos, un salto para producir la interacción, porque no se producía la interacción dentro del mismo medio, salvo algunos casos especiales donde había que incluir otro dispositivo para permitir la interacción, como por ejemplo el caso de la radio más el teléfono, de la televisión más el teléfono. Por eso es muy importante también pensar la diferencia entre una comunicación no interactiva y una comunicación interactiva. Así que en esta clase yo me voy a referir brevemente a 3 textos, uno escrito en 1985 por Eliseo Verón, donde él propone el concepto de contrato de lectura para analizar justamente medios masivos. Otro de 2016 de José Luis Fernández, donde se refiere justamente al fenómeno de la interacción, y vamos a ver cómo lo piensa. Y un tercero de 2021 de Damián Fraticelli, que se llama Enunciación y humor en las redes, o cómo estudiar memes sin perder el chiste. Si bien nosotros no vamos a trabajar sobre humor, sí nos parece muy importante la propuesta que hace Fraticelli, teórica y metodológica, para estudiar la enunciación. Decíamos que estamos trabajando sobre un concepto teórico que empieza a plantear Emile Benveniste, justamente en función de esa diferencia que hacía Ferdinand de Saussure entre la lengua y el habla, en el lenguaje. Y decía Saussure, planteaba que lo que se puede analizar desde la lingüística es la lengua, porque es aquello que funciona según leyes sociales y que por lo tanto se puede constituir como una estructura que no varía todo el tiempo como sí varía el habla. Sin embargo, Benveniste plantea que hay una manera de estudiar algo del habla, porque ese algo del habla está presente en los enunciados lingüísticos. Él dice que la enunciación es la puesta en funcionamiento de la lengua por un acto individual de utilización. Piensen ustedes que cuando está hablando de un acto individual, está pensando fundamentalmente en la comunicación oral, o quizás también en segunda medida en la interacción por escrito a través de la palabra escrita, ¿sí? Entonces está hablando de un acto individual de utilización. Vamos a ver que cuando hablamos de enunciación mediática es fundamental lo que Ducrot va a llamar la polifonía, que implica que aparece más de una voz siempre en la puesta en funcionamiento de la lengua, ¿sí? En el caso de Benveniste, entonces, plantea fundamentalmente que hay ciertos componentes de la lengua que él los llama deícticos, como por ejemplo los pronombres personales, el yo, el tú, el él, el nosotros, el ellos, que lo que hacen es situar justamente ese discurso. Ese situar ese discurso que implica que no es lo mismo el yo, cuando yo, Daniela Koldovsky, estoy hablando, por ejemplo, en este caso, como profesora titular de una materia en un teórico universitario, que el yo, Daniela Koldovsky, cuando, por ejemplo, le hablo a mi hijo
o cuando estoy en un comercio haciendo una compra. Es decir, que ahí hay como una inclusión del habla en la lengua, ¿sí? Porque ese yo es como una palabra vacía, no funciona igual que la palabra mesa, que funciona como signo en todos los casos, remitiendo al mismo significado. En este caso se llena en el uso enunciativo, ¿sí? En el funcionamiento concreto. Cuando Ducrot plantea la cuestión de la polifonía, de lo que está hablando es que incluso, por ejemplo, aunque se trate de un acto individual de puesta en acción de la lengua, lo que hay es necesariamente más de una voz que está presente. Por ejemplo, podemos decir, como en este caso, que yo lo estoy nombrando a Ducrot y también lo nombré antes a Benveniste, en este caso entonces, y estoy introduciendo otras voces en mi discurso. Por lo tanto, hay que pensar en una polifonía, en una suerte, va a plantear Damián Fraticelli, y eso se hace fundamental en el análisis mediático en general y en el análisis de las plataformas mediáticas desde el punto de vista enunciativo, como un juego de cajas chinas, como que hay una escena, vamos a ver, comunicacional dentro de otra. José Luis Fernández plantea que hay dos grandes paradigmas del intercambio discursivo mediático. Un paradigma que es el espectatorial y un paradigma que es el interaccional. No necesariamente esos dos paradigmas corresponden a dos situaciones históricas, sino que vamos a ver que aparecen las dos posiciones tanto en el broadcasting durante los medios masivos como en el post-broadcasting en la actualidad, donde conviven el broadcasting y el networking. ¿De qué hablamos cuando hablamos del paradigma espectatorial? La noción misma de espectador nos habla de una figura que mira desde una posición como pasiva, sin intervenir, sin interactuar con el discurso, ¿sí? Cuando pensamos en el paradigma espectatorial, estamos pensando en una figura construida por ciertos lugares mediáticos muy importantes y que tiene una historia en la historia de la discursividad, especialmente en Occidente, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en la imagen, el funcionamiento de la imagen desde el Renacimiento y el Barroco, todas las imágenes, y en ese sentido vamos a ver que esa misma configuración es la que va a seguir funcionando en la fotografía y en los lenguajes audiovisuales. Porque esa configuración lo que plantea, primero con la imagen fija pictórica y luego con la imagen maquinística, fotográfica o cinematográfica o televisiva, es que hay un punto de vista desde el cual se mira.
Y eso lo que está indicando es una posición determinada, que es una posición espacial determinada, que corresponde a la de un ojo que mira, ¿sí? Un ojo fijo que mira. Esa imagen entonces nos marca una posición espectatorial. Se mira como desde afuera, como si fuera mirando a través de una ventana, con un ojo en posición fija, ¿sí? Después vamos a ver que en los discursos audiovisuales ese ojo es móvil, no es fijo, pero que de todos modos siempre se trata de un ojo que mira, ¿sí? O de más ojos que miran, puede ser. También la posición de la lectura desde la imprenta, que además es una posición que se va a constituir como una lectura individual y que es la posición justamente del que lee desde afuera del discurso. Planteábamos también que esa misma posición de expectación, por ejemplo, analizada por Metz en relación con el cine, que plantea esta idea de que el espectador cinematográfico, en el caso de no el cine expandido de la actualidad, sino de ese cine que se veía en todo ese otro dispositivo arquitectónico específico para ver cine, que era el de la sala cinematográfica o teatral con la pantalla gigante, indicaba la posición de un espectador, que es un espectador que está, digamos, activo desde el punto de vista perceptivo y interpretativo, pero que desde el punto de vista físico y desde sus acciones es pasivo. Y claramente, por supuesto, no interviene en el discurso. El lugar de la letra como el lugar de la explicación, ¿sí? Y por supuesto decíamos esas configuraciones arquitectónicas específicas como la biblioteca, la sala cinematográfica o el living de la casa donde se escucha la radio o se ve la televisión o se lee un diario o una revista, que en todos los casos marcan esa posición espectatorial. Y por supuesto, si se quiere, el medio masivo por excelencia de la segunda mitad del siglo XX, que es la televisión, como paradigma, ¿no? Espectatorial. Acá vemos en la imagen dos niños que se encuentran observando una pantalla, que están, en este caso no se trata de esa arquitectura social construida por la biblioteca o la sala cinematográfica, pero sí se trata del living, ese living donde se sientan a observar la pantalla. Pasamos entonces de la diapositiva 4 a la diapositiva 5 y vamos a observar la diferencia con lo espectatorial, el paradigma interaccional en este caso. Y decíamos que no se trata necesariamente de que la posición espectatorial coincida con el broadcasting y la posición interaccional coincide con el networking, porque durante el broadcasting había ciertas mediatizaciones que eran mediatizaciones más interaccionales. Por ejemplo, las mediatizaciones de la vía pública. Cuando estamos en la calle, nuestra toma de contacto
puesto con afiches, con carteles, con vidrieras de los negocios, con la señalética urbana, las señales de tránsito, por ejemplo, están directamente vinculadas a nuestro movimiento en la calle, a nuestra cercanía o distancia con esas diferentes discursividades y mediatizaciones, y también a nuestra posición de la mirada, digamos, ¿no? Si se trata de una mirada que pone atención o que no pone atención en esos discursos. Por lo tanto, necesariamente hay un conjunto de acciones y de funcionamientos del receptor que lo constituyen en activo y que plantean una situación comunicacional de interacción. Entonces decíamos que lo interaccional está dado por lo hojaldrado espacial y temporal. Estos planteos eran planteos que hacía Fernández en relación con, por ejemplo, lo radiofónico, porque yo puedo estar escuchando la radio cuando, por ejemplo, incluso antes de que existiera el celular, ¿no? Y de que se utilizaran, por ejemplo, los audífonos para escuchar, yo podía llevar la radio a transistores, la radio pequeña, y estar escuchando el partido de fútbol en radio a la vez que estoy en la cancha, o ir caminando por la calle escuchando la radio, ¿sí? Y entonces allí hay como un hojaldre tanto del espacio como del tiempo. También, por supuesto, que hay interacción en la hipermediatización que permiten las plataformas, ¿no? Porque vamos saltando de un medio a otro y de un texto a otro por nuestra decisión al navegar y hacer link en la pantalla. Por supuesto, esto que veníamos hablando antes, que involucra la movilidad de los dispositivos miniaturizados y la movilidad de los dispositivos que llevamos con nosotros a todos lados. Yo hablaba de las pequeñas radios, pero claramente ahora podemos hablar del celular. Pero también lo mismo sucede con el libro, ¿no? Que yo me puedo llevar un libro en un bolso o el famoso bolsillo del caballero, de un lugar a otro. Y planteamos entonces la dificultad, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción de la audiencia radiofónica, pero también televisiva, pero en el caso de la radiofónica todavía es mucho mayor, porque justamente hay que poder reconstruir desde dónde se escucha y cómo se pone atención. Si se está en la calle, por ejemplo, hay que poner atención también a lo que sucede en la calle, porque si no estamos en peligro, por ejemplo, de que un auto nos choque si vamos como peatones, etc. Por lo tanto, reconstruir la memoria de esa audiencia y capturar esa audiencia se hace complejo. Y por supuesto, el paradigma ya no es la pantalla televisiva, sino que es esa otra pantalla, que es fundamentalmente la pantalla de la computadora, pero especialmente la pantalla del smartphone, que es el elemento portable y con el que interactuamos la mayor parte de las veces. Por lo tanto, como decíamos, si bien no se puede hablar de que esos dos paradigmas correspondan al broadcasting y al networking,
es cierto que como paradigma de la actualidad, el post-broadcasting está, digamos, vinculado con una posición interactiva. Se acuerdan que además plantea Fernández que esa posición interactiva implica no solamente la necesidad de puesta en atención o de selección de determinado discurso sobre otro, por ejemplo, cuando linkeamos, sino también implica las otras acciones que no son necesariamente productoras de discursos, como cuando se constituye un enunciado, ¿no? Como por ejemplo entrar y salir de un texto o de un medio a partir del linkeo. Es decir, yo puedo, por ejemplo, entrar en TikTok y pasar varios TikTok que no me interesan, scrollear hasta que llego a alguno que me divierte y seguir así, o empezar a ver uno y no terminar de verlo porque no me interesa. Y también otras acciones, como por ejemplo el me gustear, el compartir, que son incluso modalidades de interacción que podríamos decir son menos participativas que incluir, por ejemplo, un posteo, un comentario, ¿sí? Es decir, un enunciado. Cuando hablamos de intercambio, de lo que estamos hablando es de la reflexión acerca de las relaciones enunciativas que se construyen en principio en los medios masivos, en el caso de Verón, que hay como dos posiciones que las voy a plantear en la diapositiva 6 y 7. Una que podemos llamar el enfoque sociológico enunciativo y otro que es el enfoque cognitivo, interactivo e intersubjetivo. El sociológico enunciativo tiene que ver con justamente el modo en que para Verón se va construyendo históricamente el vínculo entre un medio masivo, una institución mediática y sus receptores, ¿sí? Verón va a plantear el concepto de contrato de lectura justamente para plantear que nosotros solemos hablar más que de contrato, de una propuesta de contrato, porque lo que hay es, en un contrato son dos posiciones que acuerdan sobre lo mismo, y dado que no hay interacción en principio en los medios masivos, lo que se da es la propuesta del contrato de lectura desde el medio, pero que, como decíamos, se va construyendo históricamente. Claramente allí hay un chequeo de lo que sucede en reconocimiento. Es decir, que Verón piensa el fenómeno de la circulación masiva partiendo del desfasaje, de la diferenciación entre producción y reconocimiento, que son claves en la teoría de los discursos sociales, ¿no? Y lo que plantea es que en ese contrato de lectura que un medio va constituyendo históricamente con sus receptores, eso lo que hace es como construir una posición desde la cual ese medio habla, ¿sí? Que es una posición relativamente estable justamente porque está construida en el tiempo y porque implica como una relación de confianza y de credibilidad respecto de los receptores hacia ese medio.
Allí plantea Verón una relación que puede ser una relación simétrica o complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que especialmente cuando él estaba pensando, por ejemplo, los noticieros televisivos, está pensando en que hay como una posición, que es la posición del locutor que emite las noticias, que se trata de un locutor o presentador que habla desde un lugar de saber y construye, por lo tanto, una relación complementaria con los enunciatarios. Es decir, fíjense, está construyendo una situación comunicacional. Ahora vamos a ir a ver el concepto de enunciación de Steinberg y vamos a comprender mejor esto, donde la posición del enunciador, del que emite el mensaje, es una posición desde un conocer la noticia y por eso la transmite, mientras que construye un enunciatario que la está conociendo gracias a esa transmisión. Por lo tanto, allí se construye una relación complementaria entre el que sabe y el que no sabe. Pero también puede ocurrir que aparezca, como sucede muchas veces, por ejemplo, un periodista que hace una entrevista a un experto, qué sé yo, lo que fuera, un abogado, un ministro del Estado, un médico, etc. Y entonces se pone en la posición del no saber, y entonces allí está construyendo respecto de la audiencia una posición simétrica. Y en cambio, respecto del experto, del entrevistado, una posición complementaria, ¿sí? El periodista allí es el que no sabe y por eso requiere de ese saber al entrevistado. En el caso de Scolari, recuperando el concepto de contrato de lectura de Verón, pero pensando en la situación justamente interactiva que se produce a partir del networking, él habla de contrato de interacción, ya no contrato de lectura, como planteaba Verón. Pero decíamos que hay como un enfoque sociológico en Verón, que es el que piensa esta relación compleja y construida en el tiempo entre el medio y sus receptores o su audiencia. Y por otro lado, y pasamos entonces a la diapositiva 7, hay otro enfoque, que es el enfoque intersubjetivo en Verón, que tiene que ver también con otro fenómeno que él observa en la televisión, pero que lo observa a partir de lo que él va a llamar el eje de los ojos en los ojos, que es cuando el presentador o la persona que esté en la pantalla, dentro, digamos, de la imagen televisiva, mira hacia afuera de la pantalla y entonces es como si nos estuviera mirando. Allí de lo que se trata es, según Verón, de una relación de contacto, de una relación indicial, en ese cruce de miradas entre emisor y receptor. Y esa es un enfoque más intersubjetivo. Solo que pensada esa intersubjetividad
a través de la pantalla televisiva. Steinberg dice: lo enunciativo es el efecto de sentido de los procesos de semiotización por los que en un texto se construye una situación comunicacional a través de dispositivos que podrán ser o no de carácter lingüístico. Esta definición es importante porque justamente de lo que nos está hablando es de que la enunciación en los medios implica la construcción de una situación comunicacional interna al discurso con la construcción de dos figuras o de dos posiciones, que son la posición del enunciador y el enunciatario, la posición de quien provee, de quien da el discurso, y la posición de quien recibe el discurso, que por supuesto pueden o no ser de carácter lingüístico, dice Steinberg. Si pensamos, por ejemplo, en un discurso audiovisual, tenemos que hablar de una enunciación polifónica y de una enunciación, va a decir Metz, impersonal. ¿Por qué? Porque allí hay diversas componentes discursivos que son los que van a construir la posición del enunciador. Por un lado, en un discurso audiovisual tenemos que el primer enunciador es la cámara. La cámara es desde donde se puede observar el fragmento del mundo que se observa, ¿sí? Coincide la cámara con la posición entonces del enunciatario. El enunciatario no puede ver otra cosa que lo que no muestra la cámara, que lo que muestra la cámara, perdón. Pero hay otras voces, podríamos decir, en la enunciación audiovisual. Tenemos allí también, por supuesto, si hay, por ejemplo, un narrador que además puede ser un narrador del que conozcamos su voz, pero no conozcamos su imagen, o un narrador a su vez que participe dentro del discurso y de la diégesis, es decir, de la trama interna a ese discurso, ¿sí? Y por supuesto hay otros enunciadores, ¿no? Si se trata, por ejemplo, como decíamos antes, de un noticiero televisivo, allí tendremos, por un lado, la voz del presentador, por otro lado, tendremos la voz del periodista deportivo, por ejemplo, o del periodista que hace el análisis político o económico. Tendremos también la de un notero que hace preguntas en la calle, por ejemplo, y tendremos las de los preguntados por ese notero, por ejemplo. Entonces allí lo que hay es una polifonía, un conjunto de voces que se construyen, por supuesto, dada esa complejidad, no desde una posición que coincide con una persona física, ¿sí? Y además se puede dar, como también planteaba Carlón, a partir de la presencia maquinística de la fotografía primero, del cine y la televisión después, con la propia enunciación automática de la cámara, que va más allá de la intención o no de emitir algo de la persona que está detrás de la cámara, ¿sí? Entonces, como ven, acá se observa bien claramente la diferencia entre emisor y receptor y enunciador y enunciatario, ¿sí? Sin embargo,
Volviendo a la cuestión de la interacción desde Fernández, decíamos que hay interacción en todo proceso que genere intercambios, ¿no? Y nos interesa entonces pensar, en este caso, en formas de la interacción distintas. Por un lado está el contacto, ¿no? Ese contacto que planteaba Verón de los ojos en los ojos también puede implicar el contacto de la puesta en relación entre dos elementos. Por ejemplo, entro en cliqueo, por ejemplo, para ver un reel cuando estoy en Instagram, ¿sí? O escroleo, ¿sí? Ahí hay una forma del contacto. Pero también podemos hablar de una construcción teórica que es muy importante para el análisis sociológico, pero también psicológico de la comunicación, que es el del interaccionismo simbólico, donde se da que entre los que intervienen en un intercambio aparecen relaciones complejas, donde incluso, por ejemplo, en una conversación entre dos personas, lo que se construye es un conjunto de supuestos sobre la actividad del otro. Y eso, imagínense cómo se complejiza en los fenómenos mediáticos. Y por otro lado podemos hablar de la interacción extendida, y esto también es muy interesante porque cuando estamos pensando en el ex Twitter, en X, o en Instagram o en YouTube, lo que estamos pensando es en intercambios que van generando, por ejemplo, hilos, ¿sí? Por ejemplo, un mismo tema que se presenta en un hilo, en varios, por ejemplo, posteos, pero también con otros intercambios que se generan a partir de ese posteo en los comentarios y que a su vez construyen nuevas formas de interacción, generando como árboles, ¿no? Como diversas ramas conversacionales o interaccionales. O, por ejemplo, las repercusiones transmedia, de las que en un ratito vamos a hablar, cuando desde otro medio se recupera un mensaje, un posteo, un reel que aparece en otro medio. Una noticia, por ejemplo. En principio, si bien se puede avanzar mucho más en las diferentes operaciones que se producen en la interacción, vamos a recuperar dos, fundamentalmente. Una que ya la habíamos planteado de la mano de Verón, que esa relación de simetría o complementariedad que planteaba Verón, de la que hablábamos antes. Y por otro lado, hay una relación de sujeción o independencia que tiene que ver con el hecho de que para que el enunciatario, es decir, la figura que se construye desde la enunciación del receptor de ese discurso, para que funcione como tal, va a entrar al texto más o menos sujeto por la propuesta del texto, más sujeto por la propuesta del texto o más independiente, podríamos decir. Eso ahora lo vamos a ver con ejemplos. Vamos a ver dos tapas de diarios.
una tapa del diario Clarín y una tapa del diario Página 12, de hace unos años, de 2021. Podemos analizar esas dos tapas desde un punto de vista enunciativo. A propósito, hay un texto muy interesante y muy útil de Steinberg y Traversa que se llama Por donde el ojo entra al diario, que es un análisis enunciativo de tapas de diario, justamente. Lo que vamos a ver acá en la tapa de Clarín y en la tapa de Página 12 son, en ambos casos, hay una selección de noticias y una puesta en orden de esas noticias en la tapa, solo que diferente. En el caso de Clarín hay una nota que es la principal, que es la que tiene el título más grande, que está en el centro y que está acompañada de una serie de imágenes fotográficas. Esas imágenes fotográficas corresponden a otra nota. La nota principal es la que tiene la letra más grande en el titular, que dice: crece la presión de Máximo sobre Guzmán para hacer cambios en el presupuesto. Después hay otra que tiene el conjunto de fotografías, que es sobre un crimen que sucedió en Mar del Plata, y están a su vez rodeadas a la derecha, arriba y abajo por otras notas mucho más pequeñas. Ese orden gráfico, tipográfico y de presencia de imagen nos indica una propuesta ordenada, como decíamos también en la clase que planteaba el propio Steinberg, como una ilusión de ingreso a la actualidad social desde un lugar ordenado y no caótico como es la actualidad social, a través de esa selección y de esa jerarquización de unas noticias por sobre las otras. Y por lo tanto hay una guía, pero hay cierta independencia, porque yo puedo, por ejemplo, empezar por más arriba y entonces leo la nota dedicada a Hamilton, la leyenda continúa, y continuar con el titular fundamental. O puedo empezar, por ejemplo, por la imagen fotográfica, que cuando la observo me voy a dar cuenta que no remite a la misma nota que la del titular de mayor tamaño. Es decir, que hay una guía, pero hay cierta independencia. Y a su vez hablamos de que se construye una simetría, porque, por ejemplo, cuando se habla de Máximo, se está hablando de alguien, pero utilizando su nombre y no su apellido, como en el caso de Guzmán, ¿sí? Se está hablando de dos personas públicas y se está construyendo una relación de simetría con el enunciatario, pero una relación de simetría que en este caso, a diferencia de la que planteábamos antes de alguien que hace una entrevista y que se pone en una posición de no saber, en este caso se construye un enunciatario que está enterado de quiénes son Máximo y Guzmán, ¿sí? De que Máximo es un político, que es Máximo Kirchner, y que Guzmán era en aquel momento el ministro de Economía, ¿sí? En el caso de la tapa de Página 12, en cambio, esa selección es una selección que construye una posición de enunciatario mucho menos independiente. ¿Por qué? Porque se selecciona solo una noticia, que es la noticia principal, que ocupa casi toda la tapa, que es la noticia que se titula Torres como hongos, que tiene un texto que la acompaña y la imagen principal, y también está acompañada por arriba y por abajo de otras noticias menores, pero claramente esa ha sido la seleccionada como nota de tapa. Por lo tanto, hay una posición desde el medio
donde dice, esta es la noticia más importante del día, ¿sí? Por otra parte, también se construye una posición de presuposición respecto del enunciatario, porque esto es lo que hace Página 12 desde que empezó. Desde que empezó Página 12 se parece más a la tapa de una revista que a la tapa de un diario, porque siempre elige una noticia por sobre las otras, que es la noticia del día, el tema del día, ¿sí? Por lo tanto, en ese contrato de lectura que construye en el tiempo con sus lectores, lo que está construyendo es un lector que sabe que la posición editorial de Página 12 es ofrecer cada día una nota que es la nota más importante, ¿sí? Y que es una nota donde además se presenta como una fuerte posición editorial, ¿sí? Torres como hongo ya está hablando de una, vamos a ver, de una posición crítica respecto a los manejos regulatorios urbanos en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y por otra parte, podríamos hablar de la nota principal más lo que podríamos llamar zonas como de descanso de la lectura, el chiste, el pirulo, ¿sí? Etcétera. Es decir, que en ambas hay una ilusión de acceso ordenado a la realidad cotidiana y en ambas hay complementariedad, dado que el medio es el que lleva la información y la ordena. Esa posición es fundamentalmente existente en el broadcasting, donde, como decíamos la clase pasada, la cantidad de medios era mucho menor y donde había lugares por donde entrar a esa diversidad y a ese caos, a esa complejidad, que eran como lugares rectores para construir la actualidad, ¿no? En cambio, hoy la complejidad de mediatizaciones hace que se llegue por diferentes lugares y en distinto orden, o incluso no se llegue a las mismas. Ahora bien, vamos a recuperar ahora otro ejemplo, que es un ejemplo de circulación transmedia, es decir, de una circulación en diferentes mediatizaciones. Aquí lo que estoy recogiendo es una noticia que salió en un canal de cable, en el canal de TN, que es la captura de un celular de alguna red social donde se observa, esto también sucedió hace unos años, algo que sucedió en un espacio que es un espacio semipúblico, que es el aula de una escuela secundaria, que fue un intercambio así en un tono muy alto, donde discutió la docente con un grupo de alumnos y hubo otro alumno que grabó con su celular esa discusión y la compartió con otras personas y se viralizó. Y una vez que se viralizó, esa discusión se hizo pública y fue, por ejemplo, recuperada en una noticia por el canal de Noticias TN para decir que esa docente que se había puesto muy nerviosa en esa discusión donde ella defendía a Cristina Kirchner de las críticas que le hacían los alumnos, lo que hace entonces el ministerio es separar a la docente por ese modo en que perdió la compostura frente a los alumnos, ¿no? Me interesaba entonces este ejemplo, porque este es un ejemplo, como pueden observar,
en la diapositiva 14, donde podemos ver que cambian esas escenas comunicacionales construidas, ¿sí? En el caso de las tapas de los diarios, veíamos que hay una escena comunicacional construida por eso que llamaba Verón el contrato de lectura que cada medio va construyendo con sus lectores, ¿no? A lo largo del tiempo, dado que se trata de publicaciones periódicas. Ahora bien, en el caso de esto que tenemos acá, lo que tenemos es justamente ese fenómeno de las cajas chinas, pero llevado como a la máxima expresión por estas relaciones inter y transmediáticas, ¿sí? Tenemos una escena primaria, que es una escena que se produjo en el cara a cara, ¿sí? Pero que a su vez incluyó una mediatización porque había un compañero que, sin saberlo la profesora, está grabando lo que sucede dentro del aula, que como decíamos es un espacio semipúblico, es un espacio donde se encuentran el profesor y los alumnos, ¿sí? Donde se supone que no entran las pantallas o las cámaras a reproducir lo que sucede ahí adentro. Entonces allí se produce un contrato de lectura. Luego hay una primera mediatización, que es la grabación, que decíamos, del compañero, y la viralización en redes sociales. Allí el contrato de lectura cambia y se convierte en una escena comunicacional sobre la cual tomar posición. Y que es compartida. Y luego hay una segunda mediatización, que es la mediatización del broadcasting, donde a su vez se reproduce esa escena y se toma la palabra, tomando posición, como decíamos, respecto de lo que ocurrió en esa aula, pero ahora sí ya no es la posición, es una posición, podríamos decir, de autoridad pública, dado que se trata de un periodista el que toma la palabra, ¿sí? Si lo observamos de afuera para adentro, que es como nosotros tomamos contacto por primera vez, lo que hay que decir es que en tanto actores sociales lo que nos suele suceder es que se nos escapa la materialidad. Esto que planteamos desde la primera clase de la materia. La materialidad se hace transparente y vamos directo a la discusión cara a cara. Esto es fundamental porque si se nos escapa la materialidad, se nos escapa el complejo proceso de circulación de ese discurso primigenio cara a cara. Y nos vamos a equivocar en dar cuenta justamente de qué es lo que sucede. Porque una cosa es lo que sucede en el cara a cara, otra cosa es en la mediatización primaria, otra cosa es en la mediatización secundaria. Y por lo tanto lo que sucede es que se pierden los saltos de escala. Porque en un caso estábamos en una determinada situación institucional que se rige por ciertas reglas sociales y de intercambio, que es la situación dentro del aula, y otro caso muy distinto es el de una noticia televisiva donde se toma posición editorial, pero donde además lo que se está haciendo es recuperar a su vez una mediatización que tuvo un intercambio viral.
Por lo tanto, este ejemplo nos permite introducirnos ya en la diapositiva 15, que es la que nos muestra el modelo de enunciación que propone Damián Fraticelli para la enunciación hipermediática, que es un modelo donde él habla de 4 niveles. Yo acá voy a recuperar 3, que son justamente 4 niveles que están vinculados con ese funcionamiento que se da en las plataformas de redes sociales. Por un lado tenemos vamos a empezar por el nivel 4, que es el nivel superior, podríamos decir, que es el nivel que engloba los otros niveles, que es el de el enunciador y enunciatario hipermediático, justamente. Hipermediático es el concepto que recupera Fraticelli de Carlón, que, como decíamos al principio de la clase, está vinculado con una cierta convención social que se da en relación con esas mediatizaciones individuales, que son las de las cuentas, redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube a veces, que donde coincide el enunciador de la cuenta con el propietario de la cuenta, ¿sí? El enunciador es el nombre de la cuenta. En algunos casos hay allí ciertas marcas discursivas que hacen que podamos pegar, podríamos decir, efectivamente ese nombre con una persona determinada, como por ejemplo una fotografía que está en el perfil de esa cuenta que acompaña el nombre de la cuenta, que es la fotografía de esa persona, ¿sí? Pero luego tenemos un enunciador y un enunciatario mediáticos, ¿sí? El enunciador y el enunciatario mediáticos están vinculados con el posteo que se realiza en ese caso, ¿sí? En ese posteo, esa enunciación puede coincidir o no coincidir con la del propietario de la cuenta, ¿sí? Y por último tenemos la de los enunciadores y enunciatarios diegéticos. En lo que está pensando fundamentalmente Damián es cuando se trata de que hay más de una voz, ¿no? Como en el caso que veíamos antes, donde lo que hay es, por ejemplo, una profesora que discute con un alumno, que serían los enunciadores y enunciatarios diegéticos, ¿sí? Que son los que forman parte, podríamos decir, de la situación comunicacional primigenia, ¿tá? Que en el caso, por ejemplo, que estudia Fraticelli de memes humorísticos, se trata de personajes, por ejemplo, que están participando de una situación o de una conversación y unos son, por lo tanto, personajes dentro de ese meme, ¿sí? Y con este ejemplo vamos a ir cerrando esta clase, que es el ejemplo de un posteo que subió a su cuenta personal un periodista que se llama Alejandro Berkovich, y que es un posteo que toma de el día de ayer, que toma de Filonews.
En ese posteo la noticia dice: murió Andrea Amarante, tercera víctima del ataque lesbodiante en Barracas, ¿sí? Aquí no tenemos una situación tan compleja como la que plantea Fraticelli, donde él está hablando de un discurso audiovisual y donde aparecen como varios personajes. Pero lo que sí tenemos de todos modos es ese funcionamiento como en cajas chinas, ¿no? Por un lado tenemos el enunciador hipermediático, es el propietario de la cuenta, que es una figura pública. No podría decir que en este caso es una figura pública doblemente hablando. ¿Por qué doblemente hablando? Porque uno podría decir, no se trata de un influencer que se hizo conocido por tener su cuenta en Instagram, por ejemplo, pero que en principio no es una figura pública, sino que se trata de un periodista que trabaja en medios de prensa, tanto gráficos como radiales y televisivos, ¿sí? Por lo tanto, podemos hacer coincidir rápidamente a este propietario de la cuenta con esa figura discursiva que es ese periodista. Solo que en este caso, ese posteo lo que hace no es hablar desde su propia palabra, sino que lo que hace es compartir una noticia de Filonews, ¿sí? De otra página. Y esa noticia dice, como suele suceder, bueno, el lugar donde sucedió, Barracas, la sección a la que pertenece, actualidad, el día y horario, y el contenido de la noticia, que es: murió Andrea Amarante, tercera víctima del ataque lesbodiante en Barracas. Abajo dice Filo y dice la cuenta donde es compartida, Filonews, OK. Acá lo que tenemos es el enunciador mediático, ¿sí? Se recupera en este posteo una noticia que fue tomada de otra cuenta. Y luego tenemos el enunciador diegético. El enunciador diegético es el enunciador del texto, ¿sí? Recién ahí es donde nos tenemos que poner a analizar el contenido de la noticia, ¿sí? Porque si no, no podemos dar cuenta de ese proceso de circulación por el cual un periodista lo que está haciendo es compartir una noticia que él no escribió, que toma de otro medio, pero que cuando la toma de otro medio lo que está haciendo, dado que por ejemplo no hay un comentario, por ejemplo, irónico respecto de esa noticia o un comentario en contra de esa noticia, lo que está haciendo es sumarse a esa noticia y considerarla de importancia para que sea compartida y compartir el contrato de lectura, compartir la posición desde donde esa noticia es transmitida, ¿sí? La posición enunciativa. Esa posición enunciativa a su vez es compleja, porque por un lado lo que hace es ser un transmisor de la información, simplemente, ¿sí? Nos está diciendo algo que sucedió.
murió Andrea Amarante, que fue víctima de un ataque de una persona que encendió fuego en una vivienda donde vivían dos parejas de mujeres que estaban durmiendo y que, bueno, al agarrarlas dormidas, las quemó. Y ya es la tercera persona que murió luego de ese ataque, ¿no? Es decir, desde un lado se ubica como transmisor de la información, desde el punto de vista denunciador diegético, ¿sí? Los hechos hablan por sí mismos, pero a su vez los hechos no hablan por sí mismos, dado que allí se le da una adjetivación a ese ataque, que es la adjetivación de ataque lesbo odiante. Por lo tanto, se está tomando posición respecto a de qué tipo de crimen fue. ¿Sí? Fue un crimen donde se atacó a personas por su condición sexual, por su odio a esa condición sexual. Es decir, que podríamos decir ahí se da como esa doble enunciación. Por un lado, hay una transmisión de información porque se dice en tercera persona lo que sucedió, murió, Pero por otro lado, el adjetivo que se introduce implica una determinada posición frente a ese suceso que se está contando. Es decir, que aquí lo que tenemos es ese compartir desde una cuenta que es un compartir posible entre muchos otros, ¿sí? Otra posición sería si un antiderechos comparte esta información y dice, qué sé yo, algo más que es un antiderechos, ¿no? Que es una posición criminal, que es decir, por ejemplo, no sé, una cosa horrorosa, se hizo justicia, por ejemplo, con el incendio, ¿no? O decir, por ejemplo, como sucedió hace unos días, que se trata de una posición antinatural, la de los gays, por ejemplo, ¿no? De modo tal que lo que tenemos acá entonces es una enunciación hipermediática que se produce en un fenómeno de cajas chinas donde no alcanza a analizar solo el posteo, porque si nos quedamos con el posteo solo, no podemos reconocer todo el proceso de circulación en el que se incluye. Entonces, lo que podríamos decir es que el fenómeno enunciativo en el post-broadcasting, donde hay tanto enunciación como interacción, como planteábamos antes, implica que siempre es fundamental analizar esa interacción, ese intercambio mediático-discursivo, porque ese intercambio mediático-discursivo es el que nos va a permitir analizar justamente cómo circulan los discursos y cómo se van construyendo más de una situación comunicacional, y esas situaciones comunicacionales, en la medida en que se van incluyendo las unas en las otras, a su vez se modifican. Bueno, la continuamos la próxima, por supuesto, preguntas en los prácticos o en el próximo teórico. Nos estamos viendo.